Buenos días. Todos tienen su audio, por si acaso se pueden fijar para que los pueda escuchar también. Bien, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Inge. Bien, buenos días. Bueno, en esta oportunidad no voy a poder poner la cámara para que ustedes me puedan ver porque esta computadora no tiene cámara, ¿ya? La siguiente yo creo que ya, pero bueno, de todas formas no creo que sea necesario. Ahorita tenemos 16, esperaremos unos 4 o 5 minutitos más para ver quiénes más entran y empezamos, ¿ya? No. Así va a ser. Echt niet. Bien, vamos a empezar, ¿ya? Vamos a ver la parte de, bueno, lo vamos a complementar, mejor dicho, la parte de lo que ustedes han estado trabajando. Y una vez que vaya terminando algunas explicaciones, si tienen alguna duda, aprenden su micrófono y me hacen las preguntas. Obviamente yo en el transcurso de lo que les vaya explicando, les voy a hacer preguntas también, ¿no? Como ustedes saben, para hacer la evaluación de lo que han ido trabajando o qué es lo que saben de lo que han hecho. Han habido ya, bueno, ya he revisado todos los primeros trabajos. El primer trabajo, ¿no? Que era sobre los cambios físicos y químicos, ¿no es cierto? En la etapa postmortal. Entonces, con respecto a eso, inicialmente vamos a hacer una evaluación
y ya después con la siguiente, que es la maduración de la carne y el efecto del tiempo de la maduración sobre la calidad organoléptica de la carne, ¿no? Que eran las actividades que ustedes tenían ya que presentar. Hasta el momento no he tenido ningún problema, pienso en el envío. Las personas que no tengo trabajos es de Lupe, del primer trabajo, ¿no? De Lupe, de Camilva, de Joseph, de Javier y de Lady. Tengo esos trabajos de la primera actividad. De la segunda todavía he visto que no han subido, así es que faltan algunos, así es que de la primera por el momento tengo eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Licencia Camilva, yo le envié, o como se formateó el y ya no sabía enviar, ya no podía enviarle más. La primera actividad, ¿no es cierto? Sí, te pregunté, Lice, y no me respondiste. La primera actividad. Entonces eso me mandas por el WhatsApp en este caso, ¿ya? Por favor. Ya, Lice. ¿Alguien más? Buenos días, Lice. Yo también le mandé la primera actividad. Me mandaste un mensaje diciéndome que no podías mandar y que me ibas a mandar en el transcurso de la semana. Eso también tratalo de mandar, Lady, ¿ya? Tienen que mandar, ahora, los primeros trabajos no hay problema, me los van a mandar por ahora al WhatsApp, solamente por esta vez porque ya los demás ya no van a tener problemas, ya están matriculados, ya pueden ingresar a la plataforma, entonces ya no van a tener dificultad, solamente por esta vez a las personas que les he nombrado, si me vuelven a enviar para que les pueda calificar porque no tengo sus trabajos, ¿ya? Ingeniera, ¿cómo está? Buen día, le habla Javier. Ingeniera, perdón, yo le mandé a su WhatsApp, usted me pidió que le envíe a su WhatsApp. Sí, tengo solamente lo de nutrición, Javier, no está lo de bromatología. Uy, entonces, ¿le puedo mandar por ahí? Sí, como les digo, por esta vez me pueden enviar. enviar, después todo por la plataforma, ¿ya? Ya, ok, ingeniera, muchas gracias. Ya, de nada. Bien, entonces empezaremos. Habíamos quedado, cuando teníamos las clases presenciales, están viendo la presentación, ¿no es cierto? ¿Todos? Sí, Lice. Ya. Muy bien, entonces habíamos quedado en la parte de lo que vendrían a ser la composición proteica del tejido muscular. Aquí tienen todo lo que es la composición de las grasas, que son importantes también, y están divididas entre estas que ven aquí, que son los lípidos neutros, la fracción polar, ácidos grasos, factores intrínsecos y extrínsecos, que obviamente sabemos que afectan a la composición de la carne, ¿no? Con respecto a las grasas. Es decir, si hablamos de la raza, sabemos que van a haber animales que tienen un porcentaje más alto de grasa, ¿no? Digamos, el pollo tiene menos que el cerdo o la res tiene menos que el cerdo, etcétera, ¿no? La edad del animal, cuanto más viejo es, como ven en esta figura acá, la grasa es amarilla y por lo tanto hay mayor contenido de ácidos grasos saturados y en relación a eso se va a ir viendo o se va a ir determinando la composición de grasas. Están los factores extrínsecos que obviamente tienen que ver con la alimentación. Si tiene una buena alimentación el animal, obviamente su composición de grasa también va a ser adecuada de acuerdo a esa alimentación, ¿no? Que tiene bastante sentido. En el caso de los carbohidratos, aquí es una parte importante cuando hablemos de los cambios físicos y químicos que ustedes ya han ido trabajando, que es la cantidad de glucógeno que contiene dentro de la composición, ¿sí? Es una cantidad pequeña, pero sí es importante porque de esta va a depender para que se vaya a dar, mejor dicho, la transformación del tejido muscular a lo que es la carne. También depende de estos factores, ¿no? Especie, edad, tipo de fibra muscular, etcétera, ¿no? Y los azúcares que obviamente van a ir participando. También en cuanto a esta composición de carbohidratos, tiene que ver lo que es el tiempo de maduración. Ustedes ya han visto también lo que es la maduración y qué características tiene esto,
Fíjense que en este cuadro están las diferencias de eso, ¿no? Cuando es un vacuno, ovino, porcino, aves, hay diferencia. A ver, de acuerdo a lo que ustedes han ido leyendo o trabajando básicamente, si se dan cuenta en el vacuno, tiene un tiempo de maduración de 1 a 2 semanas, en el ovino de 6 a 10 días y así, ¿no? Y en el caso de las aves de 1 a 2 días. ¿Por qué creen que hay esa diferencia en cuanto al tiempo de maduración? ¿Y por qué? ¿Nadie? Sí, tal vez sea por el tamaño del músculo. En sí, las aves son más chiquitas, entonces no requieren tanto glucógeno. Pero la de vacuno, como es grande, va a tener más reservas de glucógeno, por lo que va a tardar más la maduración y que llegue al rigor mortis y todo eso. Ya está bien. Entonces sí tiene que ver también, como dice Oscar, el tamaño, ¿no es cierto? Que va a haber en cuanto a la estructura muscular de cada animal. Luego están estos otros componentes que también son importantes dentro de la composición de la carne, independientemente de la raza, ¿no? Ahora hay ciertos componentes que existen en menor cantidad y otros que existen en mayor cantidad, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la vitamina C y A en menor cantidad y la vitamina B en cantidad importante en cuanto a la composición en general de la carne, algo que se tiene que resaltar, y las fuentes de minerales, ¿no? Que tiene. Bien, ahora entonces vamos a entrar a lo que son los cambios post-mortem, donde ustedes han hecho o han reflejado en un cuadrito cuáles son los cambios físicos. Primero quiero que nombren, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios químicos, perdón? Primero los químicos, solo nombrarlos y ya después los vamos a ir desarrollando. A ver, ¿quién puede nombrar esos cambios? Dicen sería el pH, el ácido láctico, el glucógeno y el ATP. Cambios químicos. El ATP, glucógeno, pH y ácido láctico, ¿no? Esos son Sí. los cambios químicos que se han reflejado. Ahora, cuando hablamos en el caso del glucógeno, a ver, ¿cómo se da ese cambio químico en cuanto a lo que es los cambios post-mortem? Solamente del glucógeno. A ver, quisiera que me responda Eldi. Sería Lisen por el ATP que se va consumiendo, ya, y al ir consumiéndose se va aumentando el ácido láctico y el glucógeno. A ver, ¿qué dices tú, Javier? En cuanto a lo que es el glucógeno. Perdón, Inge, un ratito, por favor. Estoy terminando de acomodarme. Busco mi apunte ahorita, por favor. No recuerdo bien ahora. A ver, está María Elena. Lice. A ver, en el caso del glucógeno, ¿cómo se da el cambio químico? Creo que el glucógeno, después del sacrificio que va a hacer de los animales, las tasas de glucógeno va a llegar a aumentar y eso va a comenzar a descender hasta que se vea reducido, gracias también a la producción del ATP que se va a llegar a dar en el proceso del post-mortem, y se va a mantener una degradación anaeróbica del glucógeno. Bien, y en el caso del ácido láctico, ¿qué es lo que pasa con el ácido láctico? A ver, Ingrid, Moya. De que va a haber una acumulación. ¿Y qué más? Solamente va a haber una acumulación. A ver, alguien que pueda responder a lo que es el ácido láctico, por favor.
Dice yo, Va a haber una acumulación en el interior de la fibra muscular que se va, en este caso se van a inactivar las enzimas glicolíticas y va a haber una degradación del glucógeno. ¿Qué es lo que va a pasar, pero? ¿Qué es lo que hace el ácido láctico para que... Bueno, cuando hablamos de estos cambios post-mortem primero, ¿a qué se refiere? Estamos aquí, tenemos aquí una pantalla, se da o se inicia cuando es el sacrificio de animal, ¿no? Hay un fallo de circulación sanguínea, hay un cese del aporte de oxígeno, hay una falla del metabolismo celular y viene en relación a eso la transformación del músculo a carne, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando. Entonces, esa transformación que se va a dar a carne del tejido muscular está referida a todo, únicamente a lo que estamos nombrando, ATP, glucógeno, pH, ácido láctico. ¿Qué es lo que pasa con el ácido láctico cuando hay estos cambios de transformación del tejido muscular a carne? Esa es la pregunta en todos los casos. Ingeniero, Sí. Dice, se origina modificaciones químicas muy importantes que son el descenso de la tasa de ATP y glucógeno y hay un acúmulo de ácido láctico. ¿Sería eso? ¿Y qué pasa con ese cúmulo de ácido láctico? Se traduce a un descenso de ATP de la fibra muscular. A ver, ¿alguien más? Camilva. Bien, a ver, cuando hablamos con respecto a lo que es el ácido láctico entonces, ¿no? Esta acumulación que se va a presentar justamente por estos cambios que estamos nombrando, que tienen que ver con el descenso del pH principalmente, que sabemos que cuando el animal ha sido sacrificado, el pH va a estar en 7.5 aproximadamente. Entonces, a medida que se va acumulando el ácido láctico, se va a ir presentando una disminución del pH y esto va a dar lugar a los diferentes tipos de características físicas que ya vamos a nombrar cuando va sucediendo esto y se va haciendo la transformación o se va dando, en este caso, la transformación. Cuando hablamos entonces de los cambios físicos, ¿cuáles serían esos cambios físicos? Extensibilidad del músculo y el acondicionamiento. ¿A qué se refiere la extensibilidad del músculo? A ver, Dana. La extensibilidad del músculo, licenciada, va a estar relacionada con el descenso de la concentración del ATP, mientras vaya hasta que hasta que el ATP sea eliminado, el músculo va a estar contraído, tal vez. Está conformado por diferentes fases de extensibilidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas fases? Ahí tienen las fases. ¿Cuáles serían? A ver. Fase de demora, fase de instauración y rigidez cadavérica. Esas serían las dos fases. Y la fase de presentación. A ver, cuando hay una a ver, sensibilidad. Rafaela, ¿cuántas fases son? Está Rafaela, ¿no es cierto? ¿Está Rafaela? ¿No? Evelyn Camacho.
¿Ya? Dice, ¿Sí? ¿yo puedo responder? Sí, claro. Ya, a lo que entendí es que la fase de demora es cuando la tasa de ATP se mantiene y no se observa ningún cambio en la extensibilidad. En la fase de presentación es cuando la tasa de ATP desciende y también la extensibilidad. Y en la fase de instauración, un 50% de las reservas de ATP bajan a la mitad y esto hace que la extensibilidad sea mínima. Muy bien. En el caso de lo que habla, cuando hablamos de la fase de instauración y rigidez cadavérica, ¿a qué se referirá específicamente? Um, Tal vez esta puede depender de la forma del sacrificio Sí, puede ser en un cuanto factor. a... ¿Perdón? Sí, es un primer factor. No le escucho bien. Es un factor, puede ser lo que estás diciendo. A ver, Sí, sí. cuando hablamos en el caso de las tres fases, ¿no? La que vendría a ser la fase de demora, que es la primera fase, entonces es en este caso que el músculo se va a conservar, ¿no? Es decir, no va a haber ningún cambio en este. En la segunda fase, es decir, cuando ahí está el sacrificio del animal, se tiene que tomar en cuenta en qué condiciones ha sido sacrificado el animal. Si ha sido demasiado estresado, está demasiado estresado, el músculo obviamente está contraído, que cuando se sacrifica un animal que no ha muerto o no ha sido sacrificado de forma tan estresante. Entonces, inicialmente esa va a ser nuestra fase de demora, que se toman en cuenta esos factores. La segunda fase, que es la fase de presentación. Entonces, en esta fase, se dice que de forma paulatina va a haber un descenso de esa extensibilidad, ¿no es cierto? Se va a empezar a relajar el músculo. Y luego está la tercera fase, que es la instauración y rigidez cadavérica, donde se va a dar ya una extensibilidad mucho mayor, ¿no? Se van a ir aflojando los nudos. Aquí tienen ustedes una gráfica. Sabemos bien que hay dos proteínas que participan cuando hay una contracción muscular. ¿Cuáles son esas dos proteínas? La actina y la miosina. Miosina. Formando lo que es la actomiosina. Entonces, cuando se da esta fase de extensibilidad, se va relajando y se van separando estas dos proteínas, como ven aquí, ¿no? Se va dando una relajación muscular. Y a raíz de esto, todos los cambios químicos que van junto a esta relajación, ¿no? El descenso del pH, por presencia del ácido láctico, etcétera, ¿sí? Entonces, eso básicamente en cuanto a lo que es los cambios post-mortem, que estaríamos hablando de forma un poco más general. Luego, otro tipo, perdón. Ingeniera, perdón. Sí. Una pregunta. Aquí en esta fase, de las tres fases que hemos visto, el tiempo, ¿hay un tiempo que hay que tomar en cuenta o solo tenemos que tomar en cuenta el sacrificio? Sí. El tema de que si estaba o no el animal antes de morir, si estaba o no estresado, o el tiempo, o sea, pregunto por el tiempo. Claro que sí, el tiempo es un factor y eso ustedes lo han leído también en las siguientes actividades que han realizado. Y el tiempo va a estar determinado por lo que hemos hablado anteriormente sobre la raza del animal, ¿no es cierto? Esos cambios que estamos hablando, esas tres fases que estamos nombrando, van a depender mucho de la raza del animal. En cuanto a la vacuna, es mucho más tiempo, en cuanto a la de pollo, es menor tiempo, en cuanto al pescado, es menor todavía. ¿Por qué? Porque sus tejidos musculares, la cantidad de glucógeno, la cantidad de ácido láctico que se va a desarrollar en esa transformación es pequeño, ¿no?
esos porcentajes van a ser pequeños y por lo tanto no van a haber, o van a haber, mejor dicho, esas variantes en cuanto al tiempo. ¿Sí? Ok, muchas gracias, ingeniero. De nada. Ahora, en cuanto a lo que es el acondicionamiento, hay algo importante en cuanto a lo que es el acondicionamiento. Antes, ¿no? En esta gráfica que les estoy mostrando, vamos a hacer más o menos un resumen de todo lo que hemos estado hablando, tomando en cuenta algunos aspectos o algunos factores con respecto a eso. En el caso del post-mortem, entonces, hay una producción de ácido láctico que va a dar lugar a la disminución del pH. Hay un descenso de la producción enzimática del ATP, ¿no? Luego del contenido del ATP. La formación irreversible de las reacciones y el endurecimiento. En este caso es el rigor mortis, como ustedes ya saben también. Y en relación a los factores de calidad, hay un descenso de capacidad de retención de agua. Entonces, cuando hablamos de este descenso de capacidad de retención de agua, estamos hablando de los cambios anómalos que tiene la carne. ¿Cuáles son esos cambios anómalos que tiene la carne? TCE, TSD. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? PST son las carnes pálidas, blandas y exudativas. Eso. Y DSD son los duros. Son oscuros. Oscuras, Duras, duras. y secas. Entonces, cuando hablamos en esta etapa de lo que es el rigor mortis, puede haber esos defectos, que son los que ustedes están nombrando, como tienen aquí, ¿no? Esos defectos de la carne por el sacrificio, que tiene el sacrificio con respecto a si el animal ha muerto demasiado estresado, o si hacemos una comparación siempre, y seguramente lo que ustedes han leído, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la carne que normalmente es PES? ¿Cuál es la carne que siempre contiene esas características? Es la carne de La de cerdo. La de cerdo, ¿no es cierto? ¿Eso por qué? Porque es uno de los animales que cuando se realiza el sacrificio muere demasiado estresado, ¿no? Su estrés es demasiada y por lo tanto cuando llegamos a esta etapa de la transformación llega a perderse bastante agua y el descenso del pH es mucho más rápido, ¿no? Entonces el sacrificio tiene que ver mucho también en esto. O caso contrario, el estrés también puede dar lugar a las carnes duras, secas y oscuras, dependiendo de los factores del acúmulo de glucógeno que puedan tener. Entonces, a veces, ¿qué es lo que sucede? Para que se puedan presentar. Hay un manejo inadecuado de la temperatura, ¿sí? Pueden ser temperaturas demasiado altas, que va a hacer que el pH descienda demasiado rápido, y por lo tanto va a dar lugar a esta carne fibrosa, pálida y oxidativa, que normalmente lo que estamos diciendo que pasa en la carne de cerdo. Luego están las que pueden ser las que están de 0 a 1 grado centígrados, que son antes del rigor, que puede dar lugar a una carne dura o de acortamiento en frío. Entonces la temperatura es un factor para darse lugar a esta funcionamiento o esta transformación. Entonces cuando se baja demasiado la temperatura no deja que se relaje fácilmente el músculo y cuando ya pasa el tiempo del acondicionamiento, este se va a mantener así. Y en el caso de las carnes duras, secas y oscuras, ¿qué es lo que pasa? Descenso de pH. ¿Qué más? ¿Y qué es lo que sucede con eso? Baja concentración de glucógeno. El descenso de pH. Entonces, ¿cuáles son los pHs que se presentan de acuerdo a esto? No es un descenso, es un aumento del pH.
en cuanto a lo que ven, bueno, considerando también la temperatura, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, esta gráfica donde se muestra los pHs, ¿no? Que se van a ir viendo con respecto a estos procesos postmortales anómalos. Cuando hablamos en el caso de una normal, entre 5.7, la PSE, que tiene un pH de 5.2 y la de FD que puede llegar a tener a 6.2, ¿no? Entonces, las variaciones en cuanto a la pérdida de líquido son las que se toman en cuenta en estos procesos anómalos. Ahora, ¿alguna duda que tengan hasta aquí, por favor? ¿No? ¿Nada? No, Lizeth. Bien, entonces pasaremos a lo que es la maduración de la carne. Antes de empezar esto, quiero saber si han podido responder a las 10 preguntas que tenían para hacer esta actividad. O sea, ustedes tenían que hacer un mapa mental de la maduración de la carne y con esto tendrían que haber respondido a las 10 preguntas de complementación que tenían en la plataforma. ¿Han respondido? Sí, Liz, he respondido, pero no le podía enviar porque solamente usted me dijo que tenía 2 intentos nada más. Sí, voy a aumentar los intentos. Lo que pasa es que el internet tampoco no está bien últimamente, pero se los voy a colocar para que completen eso más. Porque no es un tema de que no lo están haciendo, ¿no? Bien, entonces con respecto a la maduración de la carne, está muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando, pero sí hay una participación de enzimas en esta maduración. A ver, ¿quién puede explicar esa participación de enzimas? A ver, Alexander. ¿Cuáles serán esas enzimas? Dice, creo que estas son las enzimas proteolíticas las que van a actuar. ¿Ya? Catepsinas. Esas van a actuar creo que en la fase post-rigor. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen las catepsinas? Degradan la actina y la miosina. Son las que van a degradar la actina y la miosina. ¿Cuáles son el otro grupo o las otras enzimas, mejor dicho? Las calpaínas. Las calpaínas. Ahora, ¿qué es lo que hacen las calpaínas? A ver, Maricruz. Bueno, entonces, Carolina. Dicen las calpaínas calpaínas. actúan sobre las proteínas de las bandas Z. A ver, ¿quién está hablando? Dicen, me toca a mí. Escuchen su nombre, pues. Dicen, las calpaínas actúan en la banda Z y son las proteínas neutras que son activadas por el calcio. Ya. En el caso de las calpaínas, en el caso de las dos, ¿no? Las catepsidas y las calpaínas, ¿cuáles vendrían a ser las más importantes en este proceso y por qué? Tal vez las calpaínas, Lizy. ¿Por qué? Porque esta a su vez se divide en dos tipos y una de ellas que son las micromolares calpaínas son responsables del ablandamiento. Ya, muy bien. En el caso de de estas enzimas, al tener esta participación en cuanto a lo que es la maduración de la carne, ambas tienen el objetivo de relajar el músculo, ¿no es cierto? De que exista esta reacción y por lo tanto se pueda tener las diferentes calidades en cuanto a lo que es las carnes.
Entonces, en cuanto a esto, vamos a ver cómo van a ir afectando al tiempo también. Hemos dicho que el tiempo es un factor para poder determinar la transformación del tejido muscular a lo que vendría a ser posteriormente la carne. Ahora, en cuanto a entonces ahí entramos a lo que es la calidad organoléptica de la carne. ¿Qué características ven en cuanto a esta evaluación? Es decir, hay una parte donde se habla de la evaluación post-mortem de la terneza de la carne, que tiene que ver con estas propiedades organolépticas. ¿Cuáles podrían nombrar con respecto a eso? A ver. ¿Podrías repetir, por favor? No lo escuché. Cuando hablamos, una vez que se ha producido la transformación del tejido muscular acá, hay una evaluación de las propiedades organolépticas que ustedes han leído en su siguiente actividad. Entonces, ¿a qué se deben? Es decir, ¿cuáles son esas características organolépticas que se dan en esta transformación? Hay, por ejemplo, la parte sensorial, cuáles son los factores que van a influir para que suceda esto. En el caso del tiempo, por ejemplo, cómo puede afectar a la calidad organoléptica de la carne. A eso me estoy refiriendo. Ingeniero, sería el color, sabor y textura. ¿Cómo en el caso del color? En el del color, en su rigidez. No, en el color. ¿Cómo afectaría? Hemos visto diferentes tipos de cambios. ¿Se acuerdan cuando hay una presencia de oxígeno? ¿Qué es lo que le da primero? ¿Cuál es la proteína que le da coloración a la carne? Es la mioglobina. Entonces, cuando hay una acción con el oxígeno, esta se transforma en metmioglobina. ¿No es cierto? Entonces, dependería de la refrigeración de la carne, porque nos habla de que tenemos que refrigerar primeramente de 10 a 15 grados centígrados para que no sea muy brusco y luego puede llegar hasta 4 grados centígrados después, posteriormente, para que no haya ese cambio de color que sea desagradable o que tenga esos dos tipos de colores que mayormente se ve algunas veces en las carnes. Así es. Bien, a ver, en el caso ahora de lo que es la oxidación, que está muy reflejada con la coloración. Katy, ¿está Catherine Cruz? Sí, creo que la he visto, ¿no? Ingeniero, buen día. No he escuchado la pregunta. En cuanto a lo que es la oxidación, ¿cómo afecta la calidad de la carne? En cuanto a la oxidación. Sí. Esto puede ser tal vez por el descenso del pH. Oh, no, ingeniera, no la tengo la pregunta. A ver, Raquel. Ingeniera, es de la oxidación, ¿verdad? Sí. Está relacionado con la temperatura y la luz en la que se exponga la carne durante la conservación. Exacto, ¿no? Entonces, estamos nombrando algunos factores que van a dar lugar a este efecto, de este cambio, de los cambios postmortales que van a ir dando diferentes calidades a la carne y por lo tanto tiene que ver estos diferentes cambios físicos y químicos que hemos estado nombrando. La composición de la carne, que también es un efecto importante, y el almacenamiento. Hay las temperaturas, que ustedes saben muy bien que cuando la carne está a una temperatura ambiente, va a existir un cambio desde lo que es su pH, mayor producción de ácido láctico, que va a iniciar una descomposición o contaminación microbiológica. Pero cuando hay un descenso de la temperatura,
se pueden controlar este tipo de infección. Incluso cuando se hace el congelamiento de la carne, cuando se congela la carne, el tejido muscular en el momento bueno, la cantidad de agua que tiene la carne va a hacer que el tejido muscular se contraiga y cuando descendamos la temperatura, este se suelte y por lo tanto va a haber una eliminación de agua. Esa eliminación de agua va a disminuir la cantidad de proteínas y nutrientes que va a tener la carne. Así es que la temperatura baja que se maneje para mantener la calidad de la carne es importante. Saber el descongelamiento, saber la manipulación en cuanto al uso de la carne posteriormente, ¿ya? No sé, a ver, ¿alguna duda que tengan o alguna pregunta con respecto al tema para que ya lo cerremos aquí? No. Bien, entonces hemos hablado de lo que son los efectos postmortales, los cambios físicos químicos, lo que es la maduración de la carne y lo que es el efecto del tiempo en la maduración con respecto a lo que es la calidad. Vamos a entrar voy a ponerles en la plataforma otra actividad sobre lo que es ya entrar a los elementos con lípidos para que ya cerremos con este capítulo y entremos con la siguiente unidad. Así que, ¿algo más que quieran consultar? Porque ya se nos va a terminar el tiempo. Dice, yo tengo no es pregunta, tal vez una duda, no estoy muy seguro, pero la glicólisis es porque ya no hay oxígeno. Entonces, si fuera a dar oxígeno al músculo, ocurriría normal, y eso ayudaría en la calidad de la tal vez al final. Aquí tienen, por ejemplo, esta gráfica donde estamos mostrándome justamente lo que tú estás preguntando, Oscar, donde obviamente se va a ver la glucosinólisis y la glucólisis de la transformación de lo que va a ser el glucógeno, ¿no? Entonces, con respecto a esto, es anaerobia. El pH va a ir disminuyendo y se va a ir dando lugar a esta transformación que hemos nombrado. Entonces, por lo tanto, es así que el ácido láctico va a ir disminuyendo hasta llegar al pH óptimo que requiere la carne. ¿Sí? Esa era la pregunta, no sé si te he respondido, Oscar. Creo que es que tenía la pregunta ya formulada hace una semana, cuando nos dio la primera actividad, pero no me acuerdo dónde lo leí o dónde anoté, pero quería saber, porque cuando no hay oxígeno va a pasar por una transformación del músculo y eso creo que afectaba al final la carne. Entonces yo dije, tal vez si es que al administrar oxígeno al músculo se puede llevar a cabo un metabolismo aerobio y tal vez ese metabolismo aerobio va a resultar en una mejor calidad de carne al final. Era una curiosidad nomás. De acuerdo a la calidad de la carne, siempre va a ser importante que esa transformación del glucógeno a ácido láctico se dé en estas condiciones anaerobias. Ahora, si hay una presencia de oxígeno, efectivamente va a afectar a que no suceda la disminución del pH como debería de ser. ¿Qué es lo que va a suceder? La carne se va a contaminar más rápido por la presencia de los microorganismos que tienen de forma natural y obviamente las enzimas que hemos nombrado, las peptidas y las proteínas, tampoco van a poder ejercer su función de relajar el músculo y por lo tanto va a afectar a la calidad posterior de la carne. Entonces es necesario que ocurra en condiciones anaerobias. Así es. Ah, ya. Eso más, Lisa, gracias. De nada, Oscar. ¿Alguien más? ¿Alguna dificultad que hayan tenido? ¿Algo que esté faltando? Díganme para que no tengamos ya más problema. No sé si se entiende todo lo que tienen que hacer.
Creo que ya no está habiendo mucho problema con el hecho de tener que subir sus trabajos. ¿Algo sobre eso? Ingeniera, disculpe sobre las preguntas que nos puso. No logré responder todas las preguntas y entonces no pude enviarlas. ¿Le puedo enviar luego a su WhatsApp o a la misma plataforma? No sé cómo podría enviarlo. ¿De cuál? Sí, respecto a las preguntas, ingeniera, no pude responderlas Las de todas. complementación. Sí. ¿Todos han tenido ese problema? Sí, la mayoría yo creo porque hemos intentado llenar conforme a lo que pensábamos que era y no daba. Licenciada, ¿sabes cuál es el problema? Nosotros hicimos hace el sábado, si no me equivoco, con Alex y Dana. ¿Ya? Y el problema es que no nos acepta en los cuadros justamente porque está tal y como está en el libro. O sea, si tú no pones un punto o no pones una coma, no te va a aceptar. Eso nos hemos dado cuenta. Nosotros hemos logrado terminarlo, pero así. Sí, exactamente a eso me refiero, ingeniera. A ver, lo voy a revisar, pero tienen que responder en la plataforma. Voy a volver a subir las preguntas de complementación y voy a alargar un poquito más el tiempo para que lo puedan hacer, pero no estoy segura de los puntos y comas porque son palabras tal cual están. No he colocado eso, pero me voy a fijar para que no tengan esa dificultad. Entonces, ¿ya? Por favor, ingeniera, porque hemos intentado un montón, la verdad, yo me estuve rompiendo la cabeza y no he podido terminar. Para licenciada, los que hemos logrado hacer, ¿lo vamos a volver a hacer? No creo, ¿no? No, ya no, claro que no, si ya Ya. está bien. Es solamente a los que han tenido esa dificultad. Esto para que en las siguientes ya no tengan, porque voy a mandarles otro tipo de actividades parecidas a esta. Esta es la más sencillita para responder, las otras ya tienen un poquito más de complejidad, pero vamos a hacer estas clases justamente para poder también aclarar el tema del uso el responder o el utilizar esos instrumentos, ¿ya? De todas formas, antes de terminar, no se olviden de sus trabajos de investigación. Ya les voy a dar una fecha para que me vayan enviando sus perfiles. No lo estoy haciendo todavía porque sé que están tal vez con más trabajo. No es la intención saturarlo. Así que vayan por favor trabajando como recomendación. Utilicen los foros para sus dudas, para que no tengan dificultad al realizar por lo menos la parte teórica, que es lo que vamos a poder trabajar. ¿Sí? Ok. Ya, muy bien. Entonces, no se olviden fijarse, la plataforma hoy día hasta la noche, por favor, les voy a colocar la siguiente actividad del siguiente tema y voy a volver a programar otra clase como esta para que podamos aclarar las dudas y obviamente hacerles la evaluación que corresponde, ¿ya? Ya, listo. Bien, que tengan un buen día, chicos. Igualmente, Lice, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego.